Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que os estáis acompañando, tanto aquí como en streaming. Os hemos convocado principalmente por hacer una rueda de prensa relacionada con el Museo de Etnografía. El año pasado teníamos una partida concedida de 2,5 millones y al ver que estaba finalizando el año y que no teníamos respuesta de la ejecución de esa partida, se hizo una instancia, una solicitud al gobierno para preguntar qué es lo que estaba pasando con esa partida. La respuesta fue que por temas administrativos el museo no se había cedido al ministerio, que seguía siendo propiedad de la Diputación Provincial, y que esa partida la mantenían y la sumaban a la partida que nos han dado este año. Entonces, en total tenemos 4 millones de euros para realizar este museo. Y para entrar en los detalles, pues Tomás explicará un poco cuál es el proceso y nuestra posición respecto a este tema. Hola, buenos días. Bueno, pues precisamente el hecho de hacer esta rueda de prensa para comunicar y para alertar de que el Ministerio hay un cambio sustancial respecto a lo que era el planteamiento anterior del año pasado. El año pasado entendíamos que era el propio Ministerio el que iba a asumir la gestión o el liderazgo de ese proyecto bueno, nos comunicó que precisamente no había podido ejecutar esa partida del año pasado porque estaba erróneamente imputada a una partida que decía Museo Nacional de Etnografía en Teruel, pero que era algo que jurídicamente no existía. También nos comenta, en una respuesta que nos daba por escrito, que no había podido conseguir la cesión del edificio de la Casa de la Beneficencia, que era la condición inexcusable, ¿no?, para hacerlo. Con lo cual, este año lo que ha optado es por hacer una transferencia. La del año pasado también era una transferencia de capital y por eso venía la dificultad de transferirla a una entidad que jurídicamente no existía. También es verdad que no sabemos si hicieron esfuerzos o no por constituir esa entidad jurídica. Este año yo creo que han optado por una vía que ellos entienden más sencilla, que es transferir el dinero a la institución propietaria del edificio, que es la Diputación Provincial de Teruel. Entonces, los 4 millones que hemos conseguido imputar este año se van a transferir a la Diputación Provincial de Teruel para que sea ella la que lidere la ejecución del proyecto. Entonces, en buena parte, esta rueda de prensa tiene el cometido de advertir o de llamar la atención de que hemos de ser capaces de empezar a gestionar este proyecto para evitar que ese dinero de nuevo vuelva a perderse o vuelva a decaer. El Museo Nacional de Etnografía, como sabéis, es un museo que a Teruel se le adjudicó como consecuencia del plan específico del año 2005, aunque empezó a tramitarse realmente a partir de enero de 2009. Es un proyecto trascendental que tenía mucha importancia para la ciudad y la sigue teniendo, sobre todo hoy todavía más en coherencia con la política de desconcentración del Estado. Es decir, la creación de un museo nacional en Teruel también es un acto de desconcentración del Estado y hemos de ser capaces de gestionar desde aquí. Nosotros proponemos que la Diputación inste a la creación de un consorcio en el que estén la propia Diputación, el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón para liderar este gran museo. Este museo, tal como estaba concebido en la Casa de la Beneficencia, era un museo de 22.000 metros cuadrados, era y sería de construirse el museo más importante de Aragón, un museo de ámbito internacional, y seguía su concepción, diríamos, la ubicación en Teruel seguía políticas estratégicas que se están aplicando en la Unión Europea, precisamente para con los grandes contenedores culturales contribuir a las cohesiones territoriales y a la lucha contra el desequilibrio territorial y la despoblación. En concreto, por ejemplo, los grandes museos franceses como el Louvre han hecho esta operación. El Louvre creó en 2012 un museo, una subsede del Louvre en Lens, y el Pompidou también creó en 2010 una subsede en Metz. Metz está a 350 kilómetros al este de París y Lens
por el Louvre, a 200 kilómetros al norte de París. Es decir, son ciudades que no eran turísticas en ese momento, en territorios que estaban afectados por la crisis industrial y minera, como herramientas, junto con otras obviamente, para impulsar ese desarrollo territorial. Bueno, pues la implantación de este museo seguía ese mismo modelo y creemos que sigue totalmente pleno de actualidad. Los turolenses, diríamos, teníamos ese museo, se nos quitó. Quizá consentimos con mucha facilidad que se nos quitara, porque recuerdo que no hace mucho la reversión del edificio se hizo sin que nadie levantase la voz, ni los que la habían impulsado, ni los que estaban en ese momento en la Diputación, y oportunidades de ese tipo no se pueden dejar escapar. Una vez la acción de Teruel existe, ha conseguido recuperar y que se recupere ese proyecto, lo que no podemos es, por dejadez, por falta de actuación, que vuelva a decaer. Es una oportunidad, se hacen muy pocos museos de ámbito nacional en el país y es una oportunidad a la que debemos exigir a la Diputación que no deje caer en el olvido. Nosotros instamos a la Diputación a que se ponga manos a la obra para aprovechar ese dinero para liderar el proyecto del Museo Nacional, que realice los consorcios convenientes con el Museo de Cultura para seguir con ese tema hacia adelante. El dinero está, sí, el dinero está. Normalmente el proceso que sigue es que el Ministerio de Hacienda hace la transferencia de capital al Ministerio de Cultura, para el Ministerio de Cultura a la transferencia de capital a la Diputación de Teruel. Lo que hay que estar es al tanto y exigir que se haga cuanto antes, que se haga esa transferencia y empezar a gestionar la creación del museo. Nosotros proponemos la creación de ese consorcio entre las tres instituciones precisamente para que la vinculación del Ministerio de Cultura sea más evidente y más digamos, oficial, dado que el museo ha de tener entidad de carácter nacional. Por eso proponemos el consorcio. Pero bueno, básicamente lo que queremos decir es que esta vez no podemos ser los propios turolenses los que dejemos pasar la oportunidad. Que quizá no fuimos conscientes en el caso anterior de la gran oportunidad que es tener un museo nacional en una localidad. He puesto antes los ejemplos franceses. Dentro de España sabéis la importancia que han tenido, por ejemplo, el Museo Romano de Mérida, otros pocos museos nacionales que hay fuera de Madrid. Este era uno de ellos. Aunque en aquel momento no existía como objetivo, digamos, del gobierno la política de desconcentración, pero clarísimamente es un gran proyecto que contribuye a esa política de desconcentración. Y en este caso lo que sucede es que nos dejan la responsabilidad de liderar el proyecto a nosotros, a los turolenses, con lo cual demostremos que somos capaces y demostremos que no vamos a dejar pasar esa oportunidad. Es una oportunidad importantísima y por eso queríamos hacer un poco esta llamada de atención, esta alerta, como diciendo, estamos en enero, han pasado ya 20 días, no hay que dejarlo dormir más, ¿no? Hay que dejarlo dormir más. Hay cosas muy poco claras, como por ejemplo que nos conteste el Ministerio que no ha podido, o sea, que el edificio no va a ser cedido. No sabemos el intríngulis de qué eso quiere decir. No sabemos si el Ministerio se ha puesto en contacto con la Diputación y la Diputación le ha dicho que no le cede el edificio, lo cual sería gravísimo, o que ni siquiera lo ha intentado. No lo sé. El caso es, ahí en la respuesta pone que el edificio no va a ser cedido. En consecuencia, la forma de ejecutarlo es darle el dinero a los que tienen el edificio. Nosotros, con las conversaciones que hemos tenido, por parte del Ministerio no hay ningún inconveniente en colaborar en esa no hemos utilizado la palabra consorcio, pero en colaborar en el desarrollo del proyecto. Lo único que sí que da la impresión que la política actual, no solo en este caso, sino en general de la propia Administración Central, es dar ayudas más que ejecutar ella directamente. O sea, dar subvenciones, dar financiación. Esa es la clave y por eso decimos que nosotros que el Ministerio tiene que estar implicado para que tenga el carácter nacional. O sea, al final el carácter nacional de un museo no es que lo haya ejecutado el Estado, es que luego el Estado le otorgue esa categoría. Entonces, y entre en esa red de museos nacionales. Pero lo importante es ponerse, o sea, nosotros lo que creemos que lo importante es ponerse a trabajar, hacer un calendario, periodificar o sea, lo primero es recibir el dinero, pero lo segundo, instar la creación del consorcio, dotar de entidad jurídica a este museo y en ese momento ya calificarlo como museo nacional y ir dando pasos en ese sentido. Todo esto solo es viable si el Ministerio pone dinero sucesivamente en una periodificación anual durante varias anualidades, que es como se realizan estos proyectos. Pero para eso lo que hay que hacer es llamar al Ministerio ya, ponerse a consensuar las condiciones de creación de un consorcio, involucrar
Estas cuestiones duran bastante más de una legislatura y bastante más de un gobierno. Por ejemplo, los dos museos que os he comentado, expansiones del Louvre o del Pompidou en Francia, los empezó un gobierno, los inauguró otro distinto, cambiaron los gobiernos, pero los proyectos siguieron adelante, que es lo que debería haber pasado con este, ¿no? Aquí este museo lo propuso un gobierno y llegó otro entonces estamos en otro de los casos, aparte de la influencia de la crisis obviamente, pero donde las cuestiones se hacen por motivos partidistas, se ponen en marcha y se paran por motivos partidistas. Nosotros lo que decimos es que eso hay que superarlo, hay que crear, partiendo de, esta es la oportunidad que nos da el Estado, pero partiendo de integrarlos en un consorcio, Gobierno de Aragón, Gobierno de España y Diputación Provincial de Teruel como propietaria del inmueble y que tiren adelante con el museo. Nosotros creemos que no se debe renunciar a que tenga el carácter de nacional, independientemente de cuál serían los deseos. O sea, probablemente para el museo, para el ministerio, para el gobierno, lo ideal también sería no hacer nada. No hacer nada y una preocupación menos que tengo, pero claro, es que ellos tienen el compromiso. Ya había argumentos para decir que no se admitía la renuncia al proyecto, porque en última instancia la devolución del edificio significaba la renuncia total al proyecto. Entonces, en aquel momento haber plantado cara, pero no es el momento, no es ahora que es la oportunidad de mirar hacia atrás lo que pudo haber sido y lo que no fue. Ahora el momento es, hay 4 millones de euros que van a llegar a la Diputación Provincial de manera finalista para que inicie este proyecto. Es una oportunidad que los turolenses no debemos dejar pasar otra vez. Es una fórmula que potencia el turismo cultural de una manera importantísima, verificada ya en multitud de sitios. O sea, es una forma de trabajo por la cohesión territorial y para atraer turismo cultural a una determinada ciudad que ya está aprobada, y nosotros no ha de quedar por nosotros el intentar que esto salga, ¿no? Y como los días y los meses pasan muy deprisa y estamos en periodo que va a haber ciclos electorales, nosotros lo que queremos es que hay que agilizar, hay que ponerse en contacto ya, hay que crear ese consorcio, ver en qué condiciones y poderlo poner en marcha antes que precisamente los ciclos electorales hagan que esto vuelva a dormir otros 2 o 3 años. No, ahora museos nacionales no se está haciendo ninguno, precisamente porque el Estado no está haciendo ningún museo nacional, precisamente porque en su política ahora es otra. Esto es recuperar un proyecto, digamos, anterior, que estaba aprobado, que levantó un amplísimo consenso de las fuerzas políticas. Yo recuerdo declaraciones apoyando este proyecto de todas las formaciones, ¿no? Vamos, de las que estaban en el gobierno, de las que estaban en la oposición. Vino el ministro de Cultura a firmar aquí el protocolo en enero del 2009, creo. O sea, que si la política del ministerio va por ahí, pero te da dinero para hacerlo, bueno, pues habrá que asumir ese dinero, intentar encauzarlo e intentar que la implicación del ministerio sea cuanto mayor mejor, ¿no? Sí, pero y si otro te pregunta, porque si habéis puesto en contacto con la Diputación, o si comentar algo ya... Sí, pensamos trasladarle precisamente, primero estamos en los primeros días de enero, por eso no queríamos dejar pasar más tiempo. Yo creo que la Diputación obviamente sabe que tiene 4 millones ahí orientados, porque ya lo dijimos, pero vamos a ponernos en contacto directamente para incluso ponerles en contacto con las personas con las que hay que contactar del Ministerio, con las que nosotros hablamos para orientar el proyecto. Pero sí que lo vamos a hacer, ¿no? Vamos, en la próxima semana pediremos tener una reunión para explicar un poco lo que entendemos nosotros que se puede hacer con todo esto. Pero no lo habéis pedido. No, hacemos a partir de hoy la pediremos. De todas maneras, o sea, es obvio que la Diputación conoce que va a llegar ese dinero. ¿Pero por qué lo ves así por hecho? ¿Porque está comentando ya algo? No, porque están los presupuestos generales del Estado, está nominativo para la Diputación Provincial de Teruel. Sí. En la ley de presupuestos ha entrado transferencia de capital nominativa a la Diputación Provincial de Teruel para la ejecución del Museo de Etnografía de Teruel. Eso es una copia de... Eso es la copia de la enmienda, de nuestra enmienda, por la que se introdujo los 4 millones para el Museo Nacional. Sí, no, lo del Museo Nacional es una cuestión que hay que pelearla con el Ministerio para que la califique como tal cuando esté el proyecto museístico, según nos comentaron ellos, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, el proyecto de obra llegó a estar realizado, o sea, existe un proyecto de obra que lo redactó Olano y Mendi, creo que eran, esto ponía antes por ahí, sí. Y tenía que completarse con un proyecto museístico. En función de la ambición de ese proyecto museístico,
el museo, el proyecto del museo será calificable como museo nacional. Es obviamente un proyecto potentísimo, hemos dicho 22.000 metros cuadrados construidos, el mayor que habría en Aragón, uno de los mayores museos de España, y con fondos suficientes en el centro de investigación que existe en el Museo del Traje para convertirlo. Pero bueno, todo eso es parte del desarrollo que hay que hacer. No, la respuesta es que al responder el Ministerio haga referencia a como que el edificio no ha sido cedido. Entonces, no sabemos si es que he intentado que se le cediesen, o que no sé cómo lo dicen textualmente. El edificio no va a ser cedido. Es que el año pasado ya estaba no sabemos si es que he intentado que se le cediesen y la Diputación ha dicho que no, o es que ni siquiera lo ha preguntado. Esa es, entonces, la cuestión es que ahora el responsable de ejecutarlo no es el Ministerio. O sea, no hay que esperar a que el Ministerio dé pasos, que los pasos los tenemos que dar nosotros. Entonces, que demos los pasos, impliquemos al Ministerio y tiremos hacia adelante con el proyecto. Pero en cualquier caso, lo que importante es implicar, nosotros creemos, esto es una cuestión ya de la Diputación y de las entidades y del Gobierno de Aragón, pero lo importante es implicar en ese consorcio al Ministerio de Cultura. La mayoría hay muchos museos que también son a base de consorcios entre las tres administraciones, ¿no? Sobre todo entre autonómica y la nacional. Cuando nosotros hicimos la enmienda lo hacíamos, esa es la propuesta de Cultura cuando admite la enmienda es... Cuando admite la enmienda... elimina en ese momento la palabra nacional en el texto, simplemente hace eso. Como transferencia a la Diputación Provincial, exacto. Porque la anterior transferencia, al poner, el anterior texto, los presupuestos del 22 ponía 2,5 millones al Museo Nacional de Etnografía de Teruel. Pero pero estaba en el capítulo de transferencias de capital. Entonces, claro, el Ministerio dice, nosotros intentamos hacer una transferencia de capital a ese museo, pero ese museo no tiene entidad jurídica, o sea, no hay una entidad jurídica que pueda recibir ese dinero. Exacto, o sea, entonces el Ministerio, teóricamente para nosotros habría sido, bueno, pues usted cree la entidad jurídica del Ministerio, no sé qué, no sé cuántas, que eso se ve que dura tiempo, créela y dele el dinero, pero bueno, no, ellos entienden que es mejor, bueno, entienden, han optado por la línea de darle el dinero a la propietaria, a la titular del edificio, y que sea esta la que lidere el proyecto, porque así ni hay que hacer cesiones de edificios, ni hay que hacer nada, simplemente crear el consorcio y que ese consorcio desarrolle el proyecto. El proyecto constructivo nos dijeron que era totalmente reutilizable, o sea, es perfectamente válido, habría que completar el proyecto museístico. Si se hace un cronograma correcto, a finales del 23 se podría estar haciendo obras. Si se hace un cronograma correcto, con lo cual lo que decimos nosotros es que no por pillarnos en un año electoral al final esto también decaiga, o sea que no sea por nosotros esta vez, ¿no? Que es lo que hemos comentado. El proyecto ya está hecho, o sea, el proyecto se gastaron 1,5 millones casi de euros en hacer el proyecto constructivo, o sea, es un proyecto muy, o sea, 22.000 metros cuadrados, muy grande, muy potente. Es un proyecto de bastante, los que lo conocen, de bastante calidad arquitectónica, o sea, situaría Teruel en los destinos de los recorridos del turismo internacional en España. Eso era una de las apuestas. Aquí la clave era traer un turismo, o sea, en España se genera, en esto los evaluadores turísticos lo tienen muy estudiado, pero se genera un tráfico de turismo cultural internacional muy alto, proporcionalmente después de Francia el segundo país europeo. Entonces era incluir con un museo de alto nivel en todo ese ciclo turístico internacional a Teruel. Y ese proyecto se desarrolló, creo que es propiedad del Ministerio que lo pondría y está pagado, o sea, está pagado, está totalmente disponible. Sí que falta, que es cierto, es el proyecto museístico, es decir, el proyecto de contenidos. Por ejemplo, el tema de las subsedes es un tema que también tanteamos en su momento y pues nos pusimos en contacto con el Prado. Pero el Museo del Prado tiene un acuerdo de no crear ninguna subsede en ningún lugar del mundo. Un acuerdo interno para forzar que todo el mundo vaya a Madrid a verlo. Y eso que tiene fondos, miles de fondos que no los ve nadie porque no los puede controlar. Pero fue un planteamiento, además llegamos a hablar con el director y con todo el consorcio. Y claro, nosotros creíamos que habíamos descubierto la luna. Hacemos un museo del Prado en Teruel y dicen, no, aquí han venido a proponernos museos del Prado en muchos lugares del mundo. Pero hay un acuerdo del órgano rector del museo de hace años en que no hace subsedes, ¿no?
Pero hay muchas ciudades que viven a base de subsedes. Málaga, por ejemplo, ha creado un turismo cultural con 2 o 3 subsedes de museos internacionales que le están dando un rendimiento increíble. No por una discrepancia de proceso confundamos el objetivo. Si el Ministerio, cambiando de proceso, está por hacerlo, pues sigamos por ahí. ¿Qué es lo que hace que nos o sea, bueno, digo, nos tira a nosotros, o sea, le pasa a la Diputación Provincial o a ese consorcio que se cree unos trabajos de gestión, pero bueno, es decir, la comunidad autónoma, por ejemplo, tiene técnicos culturales muy bien formados, tiene con capacidad de asumir este liderazgo. Yo creo que la gente que lo impulsó en su momento en el Ministerio ya no está, o sea, ya no hay técnicos específicos que fueron los que desarrollaron el proyecto, o sea, se han jubilado y en cierta manera podría entenderse como un quitarse trabajo de encima, pero bueno, estamos viéndolo en muchos sitios. La política actual está empezando a ser, no tengo dificultad en subvencionarte, pero gestiónalo tú, ¿no? O sea, arréglate tú con todos los problemas de gestión. Para nosotros, obviamente, también habría sido mejor que el Ministerio se encargase de todo. Pero creemos que la Diputación Provincial tiene capacidad suficiente para hacerse cargo en colaboración con el Ministerio y con el Gobierno de Aragón de un proyecto de este tipo. Entonces, antes que perder la oportunidad, hagamos el esfuerzo, ¿no?